Siguiendo con la carta del libro de Romanos, el domingo pasado Tony estuvo compartiendo acerca del bautismo, el versículo capítulo 6, pero hoy estamos volviendo al capítulo 4, que quedó en el medio, y vamos a ver este párrafo desde el capítulo 4, versículo 1. Hasta este momento, en los primeros 3 capítulos de Romanos, nosotros habíamos estudiado que la salvación que Dios nos ofrece es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y es un regalo de parte de Dios. Y hay un versículo que está en Romanos capítulo 3, versos 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24. Que es una especie de resumen de los primeros 3 capítulos del libro de Romanos. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el resumen de los primeros 3 capítulos de Romanos. Primeramente dice, por cuanto todos pecaron. Es una verdad que no hay justo, ni siquiera uno. Dice la palabra de Dios que todos nosotros hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, no hay ni siquiera justo, ni siquiera uno. Eso quiere decir que cada uno de nosotros somos pecadores. La persona que está sentada al lado nuestro es un pecador también. Tú mira a la persona que está sentada al lado tuyo, con esa cara de bueno o de buena que tiene, es un pecador. Es una realidad. La palabra lo dice. Y nosotros lo sabemos. Y están, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos de la gloria de Dios quiere decir que no alcanzaron la medida necesaria para llegar a Dios. Y es como si Dios estuviera allí arriba y nosotros aquí abajo, y cada uno de nosotros tratáramos de alcanzar a Dios con escaleras de diferentes largos. Y algunos que son más buenos, entre comillas, tienen la escalera más larga y quieren llegar a Dios. Y otros que son más malitos tienen la escalera más corta y no pueden llegar a Dios. Pero ninguno alcanza la medida necesaria para llegar a la santidad de Dios. Esto está diciendo este versículo. Ninguno pudo llegar a la medida de la santidad de Dios y quedamos fuera. Y es por eso, dice la palabra, que somos justificados gratuitamente. Somos declarados justos gratuitamente por su gracia. Dios nos pone el sello de justo, el sello de pagado, de cancelado, de perdonado, gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Y ese es todo el resumen. Estos 2 versículos resumen todos los 3 capítulos primeros de Romanos, que es que ninguno de nosotros podía llegar a Dios. Somos pecadores, Dios es santo, y la única manera de llegar a ser salvos es a través de su Hijo Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz para perdonarnos. Y Pablo, como es un excelente maestro, no enseña solo la teoría, y hasta acá es teoría, y en el capítulo 4 él pone ejemplos. Los buenos maestros siempre dan ejemplos. Entonces Pablo pone 2 ejemplos aquí, uno es Abraham y otro es David, y pone un ejemplo de lo que significa que una persona es declarada justa, es declarada delante de Dios perdonada por su fe, por creerle a Dios. ¿Sí? Así que en este capítulo de hoy, lo que Pablo dice, lo que va a estar mostrándonos, enseñándonos, fue que tanto Abraham como David fueron personas que le creyeron a Dios y por eso fueron declarados justos. ¿Sí? Es por fe, es un regalo, pero nosotros necesitamos creerle
a Dios, ¿sí? Así que para que se entienda bien lo que es la gracia, lo que es la fe, el apóstol Pablo da este ejemplo, en este caso, que vamos a ver hoy en la persona de Abraham. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias en el capítulo 4, versículo 1 y 2, que dice así. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En esta época los judíos estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham. Todo judío estaba muy orgulloso y hasta el día de hoy los judíos se llaman a sí mismos los hijos de Abraham, ¿sí? Porque ellos son descendientes de Abraham. Y en el tiempo de Jesús se sentían muy orgullosos y decían, hijos de Abraham somos, ¿sí? Porque el pueblo de Dios, el pueblo judío, comenzó con un nombre llamado Abraham. Ahora, ¿quién era Abraham? Abraham era el... ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios destruyó todo el mundo? Quedó Noé y su familia. 8 personas se salvaron, ¿no? Salvó Noé, su esposa, 3 hijos y las nueras, ¿sí? De esos 3 hijos, uno se llamaba Sem, ¿sí? Y ese hijo Sem tuvo otros hijos, nietos, tataranietos, y siguió muchos años y siglos después, nació Abraham de esa familia, de esa descendencia de Sem, ¿sí? El problema es que Abraham vino mucho después, ¿sí? Y de repente, en la Biblia, no dice qué pasó todo ahí, solamente dice la genealogía, y después dice que de repente Dios va y lo encara a Abraham, a este Abraham de la Biblia, ¿sí? Entonces, de la nada, Dios va y le habla a este Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, Dios le habla a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Dios va donde está este Abraham y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y fue Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora, cuando nosotros leemos las palabras que Dios le dijo a Abraham y las promesas tan grandes que Dios le dio a este hombre, podemos pensar de que este Abraham era una persona muy especial, un gran tipo, ¿no? Que Dios venga y le prometa a este hombre, yo voy a hacer de ti una gran nación y voy a iniciar a partir de ti un pueblo especial, y yo te voy a bendecir y voy a bendecir en ti a todas las familias de la tierra, ¿sí? Pero Abraham no tenía hijos, estaba casada con una mujer estéril. Y Dios le habla a Abraham y nosotros podemos pensar ¿qué habrá sido? ¿Qué habrá visto Dios en él? ¿Qué de simpático tenía Abraham o qué de bueno tenía él que Dios lo eligió para darle algo tan grande y prometerle algo tan grande como lo que le estaba diciendo? Y uno puede pensar que Abraham era una persona especial, que amaba a Dios, que era bueno, que se había ganado el favor de Dios de alguna manera. Pero cuando uno lee la palabra y examina la palabra, uno se da cuenta de que Abraham era todo lo contrario, ¿sí? En el capítulo 11 de Génesis dice que Abraham salió de un lugar que se llamaba, su familia, Ur de los Caldeos. Ese lugar, si bien él era descendiente de Noé, ese lugar de Ur de los Caldeos era una ciudad totalmente pagana y alejada de Dios. En ese lugar se adoraba la luna. Así que es muy probable que Abraham, antes de que Dios le hable, era uno de esos que adoraba la luna como cualquier otro de su pueblo
y cualquier otro de su momento y su historia. Y él estaba allí en un pueblo pagano que adoraba la luna, un hombre desconocido, y Dios va y lo encara y le habla y le dice, yo te estoy ofreciendo algo grande y quiero que vengas y me sigas. Y salgas de tu tierra. Dice la Biblia que era un hombre rico, tenía dinero, y también dice que era respetado por la gente, porque cuando después va a otros lugares la gente lo conocía, lo respetaba. Él era un hombre rico, tenía mucho dinero. Y su nombre significaba Padre exaltado, ¿sí? Pero curiosamente tenía una esposa que era estéril. Así que él no era ningún padre exaltado, sino que ni siquiera era padre. Él no tenía una descendencia. Ahora, Abraham tenía algunas cosas buenas, no vamos a ser muy estrictos con él. Tenía a los ojos de su gente buena reputación. Era una persona que tenía buena reputación. Pero también dice la Biblia que tenía una moral torcida. No era un hombre íntegro. ¿Cómo sabemos esto? Podemos verlo en la historia de Abraham. Él era obediente, cuando Dios le habla, sale de su tierra, era obediente a Dios. Enseguida obedeció, pero era obediente a medias. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar. El versículo siguiente dice, y salió Abraham y Lot fue con él. Lot era su sobrino. Sí. Abraham era una persona que obedecía a Dios a veces, pero que a veces lo hacía a medias. Y tuvo consecuencias eso, tuvo problemas después por Lot. Bueno, Abraham, cuando estaba en aprietos, acostumbraba salir del problema con mentiritas blancas. Cuando llegaron a Egipto y el rey puso sus ojos en Sarai, su esposa, él tuvo miedo. Acá me van a matar para quedarse con mi mujer. Entonces le dijo a su esposa, dile que yo soy tu hermana. ¿Sí? Y eso lo hizo 2 veces. En 2 ocasiones, él le dijo a su esposa Sarai que mintiera, que dijera que él era su hermano. ¿Sí? Acostumbraba a salir de los problemas con algunas mentiras. ¿Sí? Si le convenía, hablaba verdades a medias. A veces no mentía, a veces hablaba verdades a medias, porque de verdad Sarai era media hermana de él. Era hija del mismo padre, pero no de la misma madre. Así que a veces usaba verdades a medias. Y cuando le convino, buscaba el favor de los hombres poderosos, como en el caso cuando fue a Egipto, en lugar de confiar en Dios. Confió en la promesa que Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y lo agarró y le creyó. Pero cuando pasaron 25 años y ese hijo no llegaba, ¿no? En el camino, él se fue desesperando. Y hubo momentos en que por la desesperación usó otros recursos humanos para poder lograr lo que él tanto quería. Ahora díganme ustedes, ¿no se parece él a nosotros? ¿Qué vio Dios en Abraham para elegirlo y decirle, yo voy a hacer de ti una gran nación? Yo te voy a tomar a ti y voy a hacer a partir de ti algo especial. ¿Qué vio Dios en Abraham para prometerle cosas tan grandes? La Biblia dice que nada. Romanos capítulo 4, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Quiere decir, ¿qué halló de bueno Dios en él, en Abraham? Y en otras palabras, ¿qué mérito hizo que Dios lo elija a Abraham? ¿Qué hizo que Dios lo elija a él? Y la respuesta es que nada. No había nada en él que hiciera que Dios haya querido mostrarle su gracia y su favor. ¿Sí? Así que en el versículo 1, cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham de bueno, de especial? Él, delante de Dios, nada. La respuesta es nada. Dios quiso darle su gracia a Abraham y mostrarle su favor porque así se le ocurrió y así lo quiso. Y saben, hermanos, eso mismo pasó con cada uno de nosotros. No había absolutamente nada
en nosotros que haya despertado en Dios el deseo de mostrarnos su favor, su gracia y su perdón. Pero porque Él quiso, Él nos eligió para poder conocerle. Efesios 1:5 dice, Dios en amor, porque nos amó, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Me gusta esta palabra, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Porque a Dios se le dio la gana. Y porque a Dios se le dio la gana poner sus ojos en ti para ofrecerte su salvación. Y porque a Dios un día se le dio la gana darte la vida y darte la salvación y ofrecerte la salvación a través de su Hijo Jesucristo, es que tú puedes estar hoy en sus caminos. Y lo mismo pasó con Abraham. Fue por gracia, fue porque a Dios se le ocurrió y quiso y se le dio la gana que así sea. Y eso se llama en la Biblia gracia. Cuando uno no merece, pero Dios dice, yo quiero darte. Y así fue con Abraham. Abraham no lo merecía. No había nada en él que pudiera merecerlo. Pero Dios de la nada dijo, yo quiero y te ofrezco mi gracia. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Y por eso pudo recibirlo. Eso es la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios es que Dios ofrece su promesa y ofrece su salvación al que no lo merece. Sí. Romanos 4, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora, Abraham puede ser que tuviera buenas cosas, como dijimos. Tenía buena reputación, tenía posición, tenía dinero, tenía buenas obras o actitudes que pueden hacerlo aparecer respetable frente a las personas. Pero dice que, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Y uno de los engaños más grandes que hay en nuestro tiempo es que muchas personas se conforman hoy con un estándar de bondad o de vida que puede ser bueno a los ojos de las personas que tenemos alrededor, cuando nos comparamos con lo que tenemos alrededor. Puedo ser buena esposa, buen esposo, buen trabajador, una buena persona, entre comillas. Sí. Pero en el estándar de Dios, la medida de la santidad de Dios es otra. Y dice, y esas personas a veces se conforman, ¿no? Comparándose con otros, pero no entienden que la única manera de llegar a Dios es a través de la cruz de Cristo. Sin la cruz de Cristo estamos perdidos. Dios es 3 veces santo y Abraham no podía llegar a Dios. Nosotros tampoco. Sí. Pero a ese Abraham, ¿no? que todos los judíos lo admiraban tanto, a ese Abraham que en el fondo era torcido, que en el fondo era pecador, que en el fondo era indigno, que en el fondo era mentiroso, que en el fondo no merecía, Dios le extendió su promesa y su amor. Y eso es lo que hace con nosotros. No lo merecíamos, pero Dios nos da su favor. Y ustedes imagínense en ese momento, Abraham, que el Dios del universo se le aparezca y le diga, yo te bendeciré y serás de bendición. Ese impacto que tiene esas palabras de Dios cuando dice, yo te amo y yo te perdono y te doy lo que no te mereces. Y Dios le prometió una descendencia y le prometió lo que él nunca se había imaginado recibir. Hace 4 años atrás, con mi esposo viajamos a Akita, en el norte de Japón, con motivo de que nuestra hija iba a ingresar a la universidad. Y como la ceremonia era muy temprano en la mañana, nosotros fuimos a la noche anterior ahí y nos quedamos en un hotel que está al lado de la universidad, que está en el medio del campo, exactamente en el medio del campo donde no hay nada. Y saben que en Akita, el cielo, como no hay luces, el cielo está limpio. Y de noche las estrellas se ven, pero con una claridad impresionante. Entonces, a la noche estaba tan oscuro y tan limpio el cielo que de noche las estrellas se ven como aquí no se puede ver.
Y esa noche yo salí al balcón y me puse a mirar las estrellas. Es realmente impresionante. Dicen que en Nagano también es así, pero si han visto alguna vez lo que es un cielo estrellado. Y me puse a mirar esas estrellas. Y mientras estaba mirando las estrellas, me acordé de Abraham. Y cuando Dios le prometió a Dios que le iba a dar un hijo a ese hombre que tenía una mujer estéril, a ese hombre que tenía 75 años, Dios le prometió una descendencia. Y pasaron 10 años, Abraham tenía 85, y un día Dios le habla. Desde que Dios le prometió hasta ese momento, pasaron 10 años. Él tenía 75 cuando Dios le prometió. Y cuando tenía 85, un día Dios lo llama afuera. Habían pasado 10 años en que él había estado esperando el cumplimiento de que venga ese hijo que Dios tanto le había prometido. Al principio seguramente habrá estado loco de contento y se le habrá contado a todo el mundo, Dios me va a dar un hijo. Pero pasaban los días, las semanas, los meses y los años, y Sarai no tenía ni síntomas de estar embarazada. Y pasaron 10 años más. Y llega Abraham a los 85, y quién sabe lo que estaría pensando. Dios le dice a Abraham, ven, vamos afuera. Y le muestra un cielo como el que vi yo ese día en Akita. Y Dios le hace mirar y le dice, ¿ves, Abraham? Cuenta, si puedes, las estrellas. Y Abraham miró ese cielo, intentó contarlas, pero le dijo, no puedo. Son tantas que no las puedo contar. Y Dios le respondió solo una cosa. Abraham, así será tu descendencia. Yo me imagino que Abraham estaba mirando para arriba y cuando escuchó esas palabras de Dios, sus ojos se habrán llenado de lágrimas. Porque él estaba esperando un hijo que no llegaba y Dios le mostraba lo que Dios le estaba prometiendo. Así como esas estrellas va a ser tu descendencia. Pasaron los años, miles de años, y hoy, fíjense ustedes, todas aquellas personas que conocemos a Dios, que hemos puesto nuestra fe en este mismo Dios, hemos llenado la tierra y esa descendencia realmente Dios la hizo una realidad. Abraham tenía 85 cuando Dios le dijo eso. Y él pudo ver lo que Dios le estaba prometiendo. Pero ¿saben? Hasta que nació Isaac, el primer hijo, el hijo de la promesa, pasaron otros 15 años más. Abraham tenía 85. Isaac nació cuando Abraham tenía casi 100. Pero dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Versículo 3, volviendo a Romanos, capítulo 4, versículo 3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La palabra contado es una palabra que se usaba en esta época en contabilidad. ¿Vieron cuando ustedes en contabilidad ponen en un lado las entradas y las salidas y después tiene que coincidir? ¿Sí? Bueno, a eso se refiere. Cuando cuadra perfectamente, las cuentas cierran perfectamente. Dios le puso a Abraham el sello de justo. Abraham era un deudor de Dios y Dios le puso el sello de justo. Hizo que cuadre todo perfectamente para que él sea declarado justo. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios. ¿Sí? Es como si Abraham hubiera ido delante de Dios con su factura de deuda, de una deuda impagable, y Dios le pone el sello de pagado. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios.
Eso es la fe. Cuando tú y yo le creemos a Dios lo que Él nos dice. ¿Sí? Lo que le creemos a Dios lo que Él nos dice. Cuando Él nos dice, yo te amo, yo he dado a mi hijo para que muera por ti, y eso, si tú lo crees y lo tomas para ti, eres declarado justo. Te perdono completamente. Pero hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Aquí dice que Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Creyó que este Dios que le estaba prometiendo era fiel y poderoso para cumplir lo que decía. Le creyó a Dios. Y hay una diferencia entre uno puede creer en Dios y otro puede creerle a Dios. Uno puede creer en Dios, como cree en Napoleón, en San Martín o en cualquier otro. ¿Sí? Eso no cambia la vida de nadie. Tú vas afuera y le preguntas a la gente si cree en Dios. Cualquier uno de la calle te va a decir que yo creo en Dios. Pero eso no transforma la vida de nadie. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios, a lo que él decía. Y cuando tú tomas la palabra de Dios que está escrita aquí, la escuchas y dices, yo lo creo, yo creo, te creo, Dios, lo que estás diciendo, te creo que esto es verdad, entonces eso es lo que transforma tu vida. Sí. Así que Abraham dice que creyó lo que Dios le estaba diciendo y que era fiel y bueno para cumplir todo lo que le había prometido. Y eso es lo que marcó la diferencia. Abraham, mirando su cuerpo de casi ya hecho un viejito, mirando a su esposa, que era otra viejita, y mirando que el hijo no venía, que habían pasado los años, Abraham dijo, Dios, yo no sé de qué manera lo vas a hacer, pero yo te creo. Y cuando uno escucha y toma la palabra de Dios y uno dice, Dios, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo te creo. Ahí se produce la diferencia. Dios dice en su palabra, no hay justo ni siquiera uno. Dios dice, tú eres un pecador, no importa cuán bueno te vean los demás. Dios dice, estás lejos de alcanzar mi santidad. Es imposible que yo te acepte por tus propias fuerzas. Pero Dios dice, yo te amo y no quiero que te pierdas. Yo di a mi Hijo Jesús para morir en tu lugar y para salvarte. Y cuando tú le crees a Dios, entonces Dios te pone el sello de justo, te pone el sello de pagado. Y cuando tú te arrepientes y rindes tu vida a Cristo, Dios te sella con esa sangre, te sella como justo. Así es de fácil y no le debes nada. Ahora la pregunta es, ¿tú le crees a Dios? Que alguien pagó por ti. Nos cuesta a veces creerle a Dios. Nosotros vivimos en un mundo donde nada es gratis. La verdad es que nos cuesta aceptar que algo sea realmente gratis o por gracia. Y siempre pensamos que tenemos que estar haciendo algo más. Y eso pasa con los cristianos también. Y la razón es que nosotros vivimos en un mundo en que nos engañan y todo tiene una trampa. Todo lo que es gratis tiene una trampita. Y nosotros estamos llenos de desconfianza. Tú vas a la calle y ves unos carteles grandes en las compañías telefónicas que dice iPhone 0N. Así de grandes los carteles. 0N. Un iPhone. Y ninguno de nosotros lo cree, porque sabes que te metes en el negocio y todo tiene su vuelta. Y de verdad no es 0N, sino que te lo terminan cobrando en cuotas. ¿Por qué? Porque nada es realmente gratis, ¿no? Y es por eso que nos cuesta aceptar que algo sea totalmente gratis. Y esto pasa incluso dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios, en que a la gente le cuesta creerle a Dios que yo te doy porque quiero darte. Yo te doy mi gracia porque te amé. Y yo te ofrezco mi salvación porque yo quiero que seas salvo. Y entonces las personas a veces sienten que tienen que hacer alguito para pagar por sus pecados. Sienten que tienen que hacer algo para gustarle un poquito más a Dios. O sienten que tienen que hacer algo para llamar la atención de Dios sobre uno. Y no es así.
¿sí? Y eso se llama la gracia de Dios. Nos da cuando no merecemos. Esa gracia de Dios que nos transforma. Ahora, cuando Abraham, Dios le habló así, eso lo quebró a Abraham. Y si bien él era una persona torcida, pasaron los años y él llegó a ser lo que no era, por la gracia de Dios. Y cuando uno llega al final de la vida de Abraham, uno ve que esa gracia que obró en él lo transformó en un hombre nuevo. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios nos da ese amor y esa gracia de Él, ese perdón que no merecemos y ese favor, y eso nos quebranta y nos transforma. Y uno no puede seguir igual. Sí. Así que Abraham, cuando Dios le dijo así, Abraham le creyó a Dios y dice que lo que hizo de inmediato fue adorar a Dios. Sí. Versículo 4 y 5. Pero al que obra, si es por gracia, es un regalo, pero al que obra, es decir, si tú quieres trabajar para tu salvación, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ok. Vamos a suponer que yo tengo un billete de 10.000 yenes. Este es de mentirita. Yo tengo un billete de 10.000 yenes, ¿no? Y yo voy y le digo a Alicia, yo te lo regalo. Te lo regalo. ¿No? Y entonces ella viene y se lo lleva. A ver, toma, te lo regalo. ¿Qué? Es tuyo. Y entonces ella contenta se va, ¿no? Hoy es domingo. Y mañana lunes viene a tocar el timbre de mi casa con una escoba y un balde en la mano. Y me dice, yo vine a limpiar tu casa. A cambio de lo que me diste, ¿no? Entonces ella viene con su balde y su escoba y quiere limpiar mi casa. ¿Qué pasó? Ya estos 10.000 que fueron de regalo, ya no va a ser regalo. Va a ser el pago por su trabajo. El que quiere devolver ya no es un regalo, es una deuda. ¿Entiendes? Entonces lo que está diciendo este versículo es que Dios te lo da gratis, pero si tú quieres estar esforzándote para ganarte algo de Dios, entonces ya no es un regalo. Tú vas a estar, es una deuda, porque tú estás trabajando para lograr algo. El problema es que con Dios, no importa cuánto trabajemos, nunca vamos a lograr nuestra salvación. Entonces va a ser en vano. Sí. Pero al que obra, al que trabaja, se le cuenta como salario, dice. ¿No? No se le cuenta como regalo, como gracia, sino como deuda. ¿Sí? Y eso es lo que no debemos hacer. Ahora ustedes dicen, no, yo sé que la salvación es por fe. Pero ¿cuántas veces nosotros intentamos, y nos olvidamos, intentamos nosotros ganarnos de alguna manera el favor de Dios, cuando Dios nos lo da sin merecerlo? Así que, ¿qué es la fe? Es decir, no lo merezco, pero lo recibo como un regalo tuyo y quiero responder en amor, No puedo pagarlo, es en amor y en gratitud que yo te doy. A eso se refiere cuando dice que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5, pero al que no obra, sino al que lo cree, que Dios justifica al que no merece, su fe le es contada por justicia. Si le crees a Dios que es gratuito, Dios te lo da, dice. Te perdona completamente y tú eres salvo y tienes la vida eterna. ¿Hay cosa más grande que esa? ¿Hay oferta más grande que esa? No hay. ¿Sí?
Muy bien. Dice la palabra de Dios que Abraham fue declarado justo y lo recibió porque le creyó a Dios. ¿Sí? El que vive, hermanos, en la gracia de Dios es una persona agradecida, un adorador. Pero cuando uno trata de pagarle a Dios, se vuelve un legalista. Los judíos en esa época siempre trataban de cumplir la ley para ganarse el favor de Dios y ganarse la salvación. ¿Sí? Y cuando uno hace esto, se vuelve un legalista. Termina mirando y juzgando a los demás, que hacen menos que él. ¿Sí? Los judíos que estaban en la época de Jesús, la gente religiosa, trataban ellos de ganarse la salvación cumpliendo la ley y siempre estaban mirando al que no cumplía. Entonces siempre estaban criticando a los demás, que los discípulos no se lavan las manos, que Jesús trabaja en el día de reposo, que este hace esto, que hace el otro, y ellos siempre estaban buscando de dónde se equivocaban los demás. ¿Sí? Y eso era porque no conocían este regalo de la gracia de Dios. ¿Y qué pasaba con ellos? Eran personas aburridas, amargadas, que vivían en religión, pero no tenían la alegría de una relación personal con este Dios vivo. El que tiene la gracia está contento con este regalo, está agradecido, está agradecido a Dios. El que no la tiene, la gracia, y se esfuerza, es una persona que siempre vive criticando a los demás, inconforme. La semana pasada 3 hermanos se bautizaron y dieron su testimonio de su fe en Cristo. ¿Sí? Y cada uno de estos 3 llegó a Cristo de manera diferente. Cada uno de ellos 3 llegó a Cristo de manera distinta, con historias diferentes. Marlon, uno de ellos, escuchó por primera vez, teniendo 17 años, escuchó la palabra, pero pensó, no me hace falta en este momento. Pasaron muchos años y el Señor lo trajo por muchos caminos, hasta que un día él dijo, yo necesito a Cristo como mi Señor y Salvador. Fátima fue criada con los testigos de Jehová, siempre creyendo lo que se le había enseñado, pero sin experimentar vida. Y llegó un momento, dijo, escuchó la palabra, le creyó a Dios y dijo, yo necesito a Jesús como mi Señor y Salvador. Y dejó de lado todo lo que había aprendido, todo lo que sabía, todo lo que habían dicho, para darse la oportunidad de creerle a Dios y de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y eso cambió su vida. Emi-chan escuchó la palabra en un campamento, escuchó un versículo que había que aprendérselo de memoria, porque era obligación. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Y se lo aprendió de memoria, sin pensar que eso iba a afectar de alguna manera su vida. Pero pasó el tiempo y una noche esa palabra volvió a su mente y ella dijo, yo necesito de este Salvador. Y rindió su vida a Cristo. Le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. ¿Sí? Y por eso Dios los declaró justos. Como Abraham, ellos dijeron, yo no merezco, pero Dios me dio de su perdón. ¿Sí? ¿Estás tú disfrutando de la gracia de Dios? ¿O estás con tu balde y tu escoba tratando de hacer algo para que Dios te ame más? ¿Estás disfrutando de la gracia, del regalo que no mereces? ¿O estás tratando de ganarte lo que ya fue ganado por Cristo en la cruz? ¿Hay áreas en que te cuesta creerle a Dios? ¿Hay áreas en que estás siendo legalista o estás perdiendo el gozo por mirar a otros en lugar de mirar al Señor? Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias.
Gracias porque estando nosotros lejos y sin ningún tipo de esperanza, quisiste acercarte a nuestras vidas y ofrecernos esta salvación a través de tu Hijo Jesús. Gracias por ese sacrificio que Él hizo para salvarnos. Y gracias porque creyendo y creyéndote a ti, tú nos pones el sello de justos, de aprobados, de limpios y de salvos. Gracias por ese favor que nunca vamos a llegar a merecer. Pero Señor, te alabamos, porque no podemos hacer otra cosa. Gracias, Padre. Y gracias, Señor, por esa bendición tan grande que nos extendiste sin merecerlo. Gracias, Señor. Te rogamos que en esta semana que comienza, Señor, sea una semana de creerte a ti, a tu palabra, y depositar nuestra confianza en ti que eres digno. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.